Vamos entonces a tener una meditación esta noche. Vamos a buscar en Hebreos 2, 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Alguien que lea un versículo, luego el otro y el otro y el otro, para que todos participen. Voy a leer el primer versículo. Dice el 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servir. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tan solo volvemos a leer el texto una vez y luego una tercera vez, vamos a entender mejor. Porque cada vez que repetimos el texto, si no lo entendimos, lo podemos repetir, leer otra vez. Y si no lo entendimos, lo leemos otra vez y caemos de rodillas y le pedimos a Dios que nos muestre qué es lo que el texto nos está diciendo. Y siempre, siempre Dios nos va a dar un contexto, ya sea en el mismo libro, o ya sea en otro libro, o ya sea en toda la Biblia. Siempre va a haber un contexto que nos va a aclarar más. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Algo interesante. El versículo 14, vuelvo a leer, dice, miren cómo dice el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Carne y sangre. La Biblia nos dice a nosotros que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo. Pero luego hizo algo Dios, sopló en la nariz del hombre y llegó a ser un ser viviente. Ahora, Pablo dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Carne. Sangre. En el Antiguo Testamento, muchas veces cuando se habla de el espíritu que Dios le dio al hombre, el ruaj que le llama el Antiguo Testamento, el ruaj que Dios le dio al hombre, el soplo, es un soplo, es todo. Lo que Dios da es un soplo, no es otra cosa más que un soplo de Dios. Y el ser humano se incorpora. Ese barro se incorporó cuando recibió un soplo de Dios. Así que es un ruaj de Dios, un soplo. Ese ruaj, en la Biblia también se dice que ese ruaj es la sangre del hombre. Es interesante que ese soplo de Dios se convierte en la sangre del hombre. Y es la sangre que fluye. Y por eso la Biblia dice que nosotros tenemos prohibido comer sangre. Porque la sangre es la vida. La sangre es el ruaj de la carne o del hombre. ¿Notan eso? Es interesante cómo Dios nos habla en su palabra de cómo fuimos constituidos nosotros carne, polvo y ruaj, que es sangre. La sangre, mientras hay vida en nosotros, la sangre circula. Cuando nosotros llegamos a morir, la sangre deja de circular. Inmediatamente el cuerpo, el cadáver, se pone blanco, porque la sangre deja de circular. Porque el hombre, en el original hebreo, es Adamah, que quiere decir rojo. Adamah quiere decir rojo. De ahí viene la palabra Adam, el hombre, Adam. Pero Adamah es hombre-mujer. Adamah es el hombre y la mujer. Es el ser humano, el género humano. Entonces, la Biblia dice que Adamah quiere decir rojo, rojizo.
Porque cuando el barro se cocina, se hace rojo. Entonces Dios al hombre le llama así Adamá, porque cuando tiene sangre, cuando está vivo, está rojito de su cara. Pero cuando muere, se pone pálido, blanco. Entonces Pablo dice aquí que el hombre, porque por cuanto los hijos participaron ¿de qué cosa? De carne y de sangre. Él tenía que participar de lo mismo. ¿De qué cosa? De lo mismo que carne y sangre. Cuando el Padre Celestial lo envió a este mundo y lo depositó por un milagro. Ahora, la Iglesia Católica dice que la Virgen María es la esposa de Jesús, de Dios. Eso es una blasfemia terrible. Porque jamás Dios tuvo una esposa. Ni tendrá, porque es Dios. Él no conoce matrimonio, porque Él creó al hombre y a los animales para aparearse, los animales para aparearse y al hombre para casarse. Pero Dios, perdonen la expresión que voy a usar, Dios no se aparea. Entonces decir que María es la esposa de Dios es una blasfemia, es rebajar a Dios a la condición humana, pero esa condición humana de deseo carnal tan bajo. Porque siendo Dios, dijo, me gusta María y voy a tener un hijo con ella. Lo que Dios hizo es, puso su mano sobre María y cosa que nosotros no entendemos, Cristo bajó y fue introducido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Ese Espíritu se introdujo en el vientre de María y Cristo en el vientre de María tomó carne y tomó sangre como nosotros. Ahora, noten algo interesante. Algo que solamente los adventistas del séptimo día creemos. Usted puede ver las demás denominaciones cristianas, tanto católicas como evangélicas, no creen en lo siguiente. Nosotros creemos que Jesucristo vino a este mundo y tomó nuestra naturaleza caída. La naturaleza de Adán después de haber caído. Porque tanto la iglesia de Roma como los evangélicos dicen, no, ¿cómo es posible? Cristo no pudo tomar la naturaleza de Adán caído, porque entonces es un pecador. Precisamente. La Biblia dice que Dios lo hizo pecado. No pecador, pero pecado. Cuando Él estuvo colgado en la cruz, Él fue pecado delante de Dios. No pecador, que es completamente diferente, porque Él cargó con toda nuestra bajeza. Por eso se convirtió en pecado. Pero Él nunca pecó. Aquí el apóstol Pablo lo dice. El versículo 15. Lean el versículo 15 otra vez. Dice el 15. Y librar así, a través de su carne, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Aquí esta cosa interesante. Cristo no vino para librar a los ángeles. ¿De qué? De nada. Los ángeles no tienen pecado. Los ángeles son seres espirituales, santos sin mácula. No necesitan salvación, ¿no? Los ángeles no. Somos nosotros. Por eso Cristo no vino para salvar ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Ahora, ¿por qué menciona a Abraham y no a Adán? Porque a Abraham le fue hecha la promesa. En ti serán benditas todas las naciones, de ti. La palabra que usa Dios aquí cuando le dice a Abraham, en tus lomos, de tus lomos saldrá tu semilla. Ahora, voy a usar una palabra que tal vez a ustedes les va a incomodar, pero es la palabra que usa la Biblia. Dios le dice a Abraham, de tu semen vendrá el rescatador. Esa es la palabra original. Yo estaba leyéndola otra vez, me acuerdo que estaba leyéndola otra vez, y fui al texto hebreo original, y la palabra que Dios usa diciéndole a Moisés, de tus lomos, de tu semilla, la palabra que usa para semilla es semen. De tu semen yo voy a sacar al libertador. Eso es lo que le dice Dios a Abraham.
Entonces, noten ustedes cómo Cristo vino precisamente de la descendencia de Abraham. Y Cristo tomó, y Elena de White escribe y dice, la naturaleza caída de David, que es el abuelo del Señor Jesús, esa naturaleza adúltera fue la que tomó Cristo. Esa naturaleza mentirosa. Inclusive Ellen White dice, la naturaleza de Rahab, la abuela de Cristo, Rahab, la prostituta, esa naturaleza heredó Cristo. No es blasfemia. Porque esa naturaleza de esos sus ancestros fue la que Cristo tomó, pero ahora Cristo no pecó. Porque hay 7 textos en el Nuevo Testamento maravilloso, 7 textos que dicen, tentado en todo, pero no pecó. Tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Tentado como Rahab, pero no pecó. Tentado como David, pero no pecó. Tentado como Abraham. Abraham era un mentiroso. Un mentiroso era Abraham. Y sus hijos siguieron la secuencia de las mentiras de su padre. Fueron mentirosos los hijos de Abraham. Entonces vemos nosotros que Cristo tomó la naturaleza de Abraham, un mentiroso. Pero la Biblia dice, en quien no pecó y en su boca no se halló mentiras. Y es interesante notar que en la boca de Cristo, bienvenidas, no se halló mentira. Nunca mintió. Ahora ustedes pueden ver este panorama que estamos presentando. Cristo tomó nuestra naturaleza. Pablo lo dice, lo está diciendo Pablo. Tomó nuestra naturaleza, no fingió tomarla, como dice el libro de los musulmanes, el Corán. Dice que Cristo disimuló ir a la cruz, pero no fue. Que Cristo disimuló morir, pero no murió. Y que también disimuló resucitar, pero no resucitó. Nada de eso pasó, dice el Corán. Y saben que los jesuitas dicen exactamente lo mismo en sus libros que escriben. Entonces, Cristo Jesús tomó nuestra naturaleza caída, murió como morimos nosotros, pero resucitó. Ahora, ¿en qué estriba la diferencia entre Cristo y nosotros? Esa es la otra pregunta. La otra pregunta es ¿en qué? ¿Cómo se aplica esa en nosotros aquello de que Cristo hizo milagros? Cristo hizo milagros. Nosotros no hacemos milagros, pero Cristo hizo milagros. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Juan 5:19. ¿Alguien va a buscar Juan 5:19? ¿Alguien va a buscar Juan 6:57? Y alguien va a buscar Juan 8:28. Todos en el Evangelio de Juan. Juan 5:19, Juan 6:57 y Juan 8:28. 5:19. ¿Quién lo tiene? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, 5:19 de Juan. ¿Otra vez lo quieres leer, por favor? Sabemos... Perdón. Juan 5:19. Okay. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 5:19. 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces ustedes vean aquí, Cristo dice, yo veo a mi Padre obrar y obro como Él, porque yo obro como obra mi Padre. Noten bien, ahí está la cosa. Jesucristo obraba conforme al Padre. Ahora nosotros necesitamos de igual manera obrar como el Padre obra, con su pureza,
con su santidad, con su bondad, con su misericordia, con su justicia. Esa bondad, esa misericordia, esa justicia nos la puede otorgar a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el otro texto es, ¿cuál? Juan 6:57. ¿Cómo dice? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora miren, él está hablando otra vez, me envió el Padre y yo actúo por virtud del Padre. El siguiente versículo es Juan, ¿qué dijimos? 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Okay. Él está hablando de su crucifixión. Cuando me levante, dijo, ustedes sabrán que yo hago la voluntad del Padre. ¿Y por qué el Señor Jesús hace la voluntad del Padre? Porque en el monte de las olivas, al estar de rodillas, 3 veces le dijo a su Padre: no quiero ir al Calvario, tengo miedo. Y ahí se responde a los jesuitas y se responde a los musulmanes de que Cristo vivió en su carne el miedo de ir al Calvario. Tenía miedo, porque era muy pesado. Porque cualquiera de nosotros, si cometió un error, por cualquier error, y le dan pena de muerte, pues cualquiera de nosotros va a temblar como una gelatina para ir camino a su muerte. Pero el Señor Jesús no iba por sus pecados, iba por el pecado de la humanidad entera. Entonces el peso era enorme. Entonces él tenía miedo de ir. Y le pidió a su Padre 3 veces: no quiero ir al Calvario. Y el Padre no le respondió ninguna de las 3 veces. Y el Señor Jesús, con el silencio del Padre, entendió: debes ir, no debes faltar. Entonces, Cristo mostrando la voluntad del Padre, o Cristo obedeciendo al Padre. Ahora, a nosotros nos es otorgado ese poder a través de Cristo. Así como Cristo venció y como Cristo obedeció al Padre, nosotros también tenemos en Cristo esa oportunidad de obedecer al Padre, de hablar con el Padre, de escucharlo y de hacer lo que nos indica hacer. Y entonces, y solo entonces, cuando oremos, los enfermos sanarán. Amén. Y entonces, y solo entonces, podemos, en el nombre de Dios, realizar actos que no son normales, que son extraordinarios. En su momento, cuando necesite Dios mostrarse, no cuando querramos nosotros, no cuando querramos hacer un teatro y decir, para que vean ustedes que yo tengo poder, miren todo lo que pasa conmigo. Nosotros no vamos a eso, ¿no? Cuando Dios lo quiera, capacitará al que está viviendo como Cristo vivió, en armonía con el Padre. Esa es la respuesta, en armonía con el Padre. Por eso, la última porción que vamos a ver es cómo mostró Cristo su conexión con Dios. Vamos a ver entonces, primero vamos a ver San Juan 15, 1 al 8. San Juan 15, 1 al 8. San Juan 15, 1 al 8. Dice allí, 1 al 8 de San Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la planta de uva, dice Cristo, y mi Padre es el labrador, el que labra la tierra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué es un pámpano? Es una rama. Una rama
donde salen las flores, y luego viene el fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, él lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dice a sus discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La ramita no puede llevar fruto si no está pegada al tronco y el tronco a la raíz. Entonces una ramita no puede dar fruto si está en el aire, se muere. Necesita estar pegada al tronco que es Cristo. Yo soy la vid, dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Miren qué cosa más hermosa, una conexión. Cristo el intermedio, nosotros necesitados de Cristo, del Padre. Pero nosotros no podemos llegar al Padre directamente nosotros, sino es a través de Cristo. Cristo es nuestro intermediario para con el Padre. Entonces nosotros queremos llegar al Padre, podemos llegar al Padre, pero a través de Cristo. Solo a través de la mediación de Cristo. El cielo se abrió para toda la humanidad porque Cristo murió y derramó su sangre por todo ser humano. Así que cualquier ser humano que quiera clamar desde cualquier punto del mundo, desde cualquier religión del mundo, puede llegar al Padre si va en Cristo Jesús. Ahora noten ustedes la conexión que Cristo hace. Dice, ustedes pueden llegar al Padre, pero solamente a través de mí, porque yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el que labra, es el que cuida. Yo soy la planta de uva, y entonces ustedes son las ramitas. Las ramitas no pueden dar frutos si no están unidas a la raíz. Yo soy la raíz. Y él en otro pasaje dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces Cristo es todo. A través de Cristo es como nosotros llegamos al Padre Celestial. Amén. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Mateo 26, 39 y Juan 6, 38, y con eso terminamos. Mateo 26, 39 y Juan 6, 38. ¿Quién quiere leer Mateo 26, 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿El otro texto es cuál? Juan 6, 38. Por favor. ¿Qué dice? Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok. Entonces, ¿cuál era la clave del triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la naturaleza que él tenía? Una naturaleza caída llevaba a Cristo en sí. Pero ¿por qué Cristo venció? ¿Por qué Cristo llegó al Calvario? ¿Por qué Cristo hizo milagros antes de llegar al Calvario? ¿Por qué Cristo levantaba muertos? ¿Por qué Cristo reprendía a los demonios y salían huyendo? Porque Cristo tenía ese poder. Algunos dicen porque era Dios. No. En el deseo de todas las gentes, Ellen White dice que Cristo guardó su divinidad, como cuando se guarda una espada en la vaina. La guardó. Él no usó su divinidad. No la usó. Él siempre dependió de su Padre. Siempre oraba a su Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando resucitó a Lázaro? Él no dijo, ¿dónde está Lázaro? Ok, Lázaro, ven aquí. No dijo así. Él pidió que le llevaran a la tumba de Lázaro y les dijo,
muevan la piedra. Movieron la piedra y entonces él se tiró de rodillas al suelo. ¿Cristo podía hacer eso? Podía, pero no lo hizo. Cristo le pidió al Padre, Padre, glorifícate en medio de esta gente para que vean que tú me enviaste. Y yo sé que tú siempre me escuchas. Y ahora, por favor, dame poder para levantar a Lázaro. Cristo nunca usó su divinidad para hacer su antojo. Siempre le pedía al Padre. Ustedes van a leer todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y Cristo siempre que iba a hacer un milagro, le pedía permiso a su papá. Siempre le decía, muéstrate. Que la gente vea que tú me enviaste. Siempre. Y entonces, cuando hubo orado a su padre, se levantó y entonces le dijo, Lázaro, a ti te digo, sal de la tumba. Y Lázaro salió. Porque Cristo estaba conectado con el Padre a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Así que, ¿qué es fundamental para nosotros? Como lo fue para Cristo, la oración y el estudio de la palabra. Así que Dios nos ayude a todos para que sigamos estudiando la palabra y sigamos en oración. Que oremos, que busquemos a Dios en oración. No solo cuando comemos, no solo cuando nos vamos a trabajar, pero que le dediquemos a Dios tiempo como Cristo lo hacía. Hemos fallado, como seres humanos hemos fallado. Pero si le pedimos a Cristo Jesús que nos ayude con su Santo Espíritu a ser mejores personas de oración, por supuesto que Él nos ayudará. Así que Dios nos ayude para que seamos personas que estudian la palabra y que oran fervientemente al Padre Celestial. Amén. Vamos a cantar un himno. ¿Cuál es? Voy a aprender. Para terminar. Amén. Amén. Bueno, ¿quién quiere tener la oración final? ¿Un voluntario o voluntaria? O hermanos, ¿cómo quiere usted hacer la oración final?